Hola. Hola Iglesia, buenos días a todos hermanos, qué bueno poder comunicarnos con ustedes a través de este medio, darles una palabra de lo que Dios nos ha enseñado y nos ha sustentado en estos tiempos de pandemia. Vemos el Éxodo, que fue lo que primero comenzamos a leer, cómo el pueblo de Israel fue sacado con mano poderosa, y esas historias son muy importantes para nuestro desarrollo como cristianos. Vamos a leer 1 Corintios 10, 1 y 11 y 13. Dice, amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos, y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. En el 11 dice, esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Bien, entonces nos dice, no olvidemos, es un ejemplo para nosotros recordar estas historias, que esas pruebas que el pueblo de Israel pasó, también nosotros no son nuevas, no estamos pasando igual que ellos, en peor ellos la pasaron. Y que Dios nos está diciendo, mira, yo estoy al lado de ustedes. Yo, como así acompañó al pueblo de Israel en el desierto con mano poderosa y los sustentó, los alimentó, les proveyó de todas sus necesidades, les dio los mandamientos, los guió en todo momento, los protegió de las serpientes. O sea, Dios estaba ahí con ellos, en todo lugar, a toda hora. Mi amor, quisiera que opinaras algo respecto también sobre esto. Bueno, fue muy grato de verdad vivir los primeros 40 días en esta pandemia, recordando estos 40 años que el pueblo de Israel vivió en el desierto, y nos sentíamos como si les estuviéramos acompañándoles a ellos en ese peregrinaje, estando ahí con ellos presentes, viviendo las mismas pruebas. Y de verdad recordar esa historia nos reconfortó mucho, nos animó bastante. Recordar las promesas que Dios le dio a su pueblo y que también son nuestras. Recordar que Dios es todopoderoso, que Dios de verdad es nuestro Jehová Rafa, nuestro sanador. Es así como le proveyó al pueblo de Israel del maná, de las codornices. Igualmente a nosotros, y creo que a ustedes también, no nos ha faltado nada en nuestra provisión diaria. También hemos tenido esa confrontación, más que todo con las noticias, de tener esa tentación de quejarnos o de dudar de la presencia de Dios, y cuestionarnos en nuestra mente si de verdad Él está con nosotros en este tiempo. Así que bueno, nos ayudó mucho a meditar, a estar pilas, de no caer en esa misma actitud del pueblo de Israel, de no ser tan olvidadizos, tan rápido, de olvidar de verdad de la misericordia y la fidelidad de Dios, y también de recordar sus mandamientos, de tener de verdad a Dios siempre en primer lugar, de amarlo primeramente en nuestro espíritu, con nuestra alma y con nuestro cuerpo, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Y hoy en día, bueno, ese prójimo es nuestra familia, y también es importante amarnos a nosotros mismos en cuanto a la salud,
y es un tiempo que estamos aprovechando pues de poner en práctica estos mandamientos que Dios nos dio. Bueno, para finalizar, ahora mi esposa les va a leer 1 Corintios 10, 31. Dice, así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Bueno, antes de la pandemia, cuando trabajábamos, hacíamos el mejor esfuerzo para glorificar al Señor en nuestro trabajo, también en el ministerio de la iglesia, para servirle como debe ser, honrándolo a Él con todas nuestras energías y fuerzas. Pero ahora estamos en casa y a quien tenemos al lado, a nuestra esposa, a nuestros hijos, y entonces es la oportunidad que tenemos para amar a nuestra esposa así como Cristo amó a la iglesia y poder darle toda la atención, el cariño, las necesidades, y a los hijos también, que no hay que olvidarlos, porque ahora podemos darles el tiempo que ellos necesitan para escucharlos, atenderlos. O sea, es una gran oportunidad que tenemos de glorificar al Señor en medio de la familia. ¿Algún punto más, mi amor, antes de terminar? No, bueno, este principio es para aplicarlo durante este tiempo de pandemia y también fuera de pandemia. Glorificar a Dios con todo lo que hacemos, en cada uno de nuestros roles como esposa, como madre, como hijos de Dios, en nuestro hogar, y ser muy agradecidos de verdad por la protección que Dios nos da en medio de nuestro hogar. Lamentablemente hoy en día no todos los matrimonios gozan de esa bendición. En el ministerio en el cual servimos de familia y matrimonio, durante este tiempo hemos atendido en consejería online varios matrimonios que están en crisis, que más bien ha salido como a flote sus debilidades, y bueno, estamos para servirles. Entonces, bueno, estamos a la orden, estamos para atenderles también si necesitan de nuestro apoyo. Y bueno, hermanos, ánimo, que esta palabra les reconforte también su alma, su espíritu y su cuerpo también. Sí, les hermano. amamos mucho. Buenos días, hermanos. Qué bendición poder volver a reunirnos, así sea desde casa, y exaltar al único digno de ser exaltado, al único digno de ser adorado y glorificado. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra fuente de paz. Tú eres nuestro consuelo. Tú eres nuestro Salvador. Tú eres el único digno de ser alabado. Eres el único Dios. El Dios que tiene el control de toda situación, tanto buena como mala. Recibe, Señor, este tiempo, Padre, como ofrenda a ti, que sea un acto, Señor, que te agrade. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En Jesucristo se halla la paz. En horas negras de tempestad tienen las almas
solaz, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir, nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir, nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma siente desfallecer, Cristo nos dice: siempre daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir, nuestro vivir, nuestro vivir. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más
Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Asignó los límites al mar y encerró los océanos en enormes depósitos. Que todo el mundo tema al Señor y todos estén ante Él con temor reverente. Pues cuando habló, el mundo comenzó a existir. Apareció por orden del Señor. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas
Señor, al crear todas las cosas. Y entre ellas, Señor, nos creaste a nosotros. Perdónanos, Señor, porque teniéndolo todo, Padre, decidimos pecar contra ti, Señor. Pero te damos gracias porque tú, Señor, enviaste a tu Hijo para darnos libertad, Señor. Cuando éramos esclavos del pecado, Señor, tú nos diste salvación, tú nos diste libertad. Sigue, Señor, siendo el guía, Padre, de este servicio, Señor. Usa al pastor Aner en la prédica, Señor, y que sea tu Espíritu, Señor, con todos nosotros, llenándonos, Padre, para que podamos hacer las grandes cosas, Señor, que tú has preparado para nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga. Un gusto estar por aquí saludándoles y trayéndole algunas noticias desde el campo misionero. Es bueno que sepan que aún mientras hemos estado en este periodo de aparente inactividad, la obra del Señor no se ha detenido. Y me es muy grato compartirles que la Iglesia Peroa está dando grandes pasos hacia el trabajo en unidad. Y me complace mucho que ellos mismos se están reuniendo, que han logrado superar los problemas de transporte y están caminando aún 2 días y distancias más largas todavía para poder estar en diferentes comunidades, para poder cuadrar reuniones y estar de acuerdo en muchas cosas. Se han estado contestando preguntas. Y bueno, estamos viendo cómo la mano de Dios se está moviendo en esa área, lo cual es una respuesta a nuestras oraciones. También estamos formando, por la gracia de Dios, un equipo de jóvenes adultos, una generación de relevo, una generación que ama al Señor, una generación que conoce al Señor, una generación radical que está dispuesta a pagar el precio que requiere para que la etnia logre entender y vivir el Evangelio de Jesucristo. Así que les pido que oren por esos muchachos, que no son tan muchachos. También quiero darle gracias a Dios porque los ha mantenido libres de contagio mayormente. No sabemos de ningún caso y precisamente porque las comunidades están tan aisladas, eso ha sido pues una ventaja. En cuanto al equipo Joti, somos los únicos que tenemos misioneros en los campos. Allá están todavía Gilsay y Anita viviendo como uno más de la comunidad. Ya no tienen casi suministros de fuera, ya no tienen medicinas y están aprendiendo día a día a depender más de la provisión y el cuidado de nuestro Padre Celestial. No es fácil, pero día a día lo van logrando. Hay ahora, por las lluvias, mucho paludismo, hay gripe, bronquitis y en la otra comunidad han muerto varias personas. La última vez que supimos, hace como una semana, iban 6 muertos. No sabemos si es COVID. Ellas como precaución están tomando su NIM diariamente y eso las mantiene, digamos, inmunes por lo menos al paludismo. La familia Medina, precisamente para escapar del contagio y de lo difícil de la vida en Puerto Ayacucho, regresaron a la comunidad mientras esperan que la situación de los vuelos se normalicen para poder volver a trabajar. Hemos estado conversando con Cari, que es un indígena Joti, que trabaja en el CAICET. Él nos estará informando cuándo podrá salir un vuelo con medicinas para ambas comunidades.
estemos orando por eso también. Y en cuanto a la familia González, culminaron su primer año de estudios en el CFM, gracias a Dios, con muy buenas calificaciones. Debo decirles, hermanos, que yo estoy muy orgullosa del trabajo que ellos han hecho, de cómo se adaptaron, de cómo con mucho esfuerzo han logrado esas calificaciones, son muy queridos por sus profesores y ahorita están en casa de otros misioneros esperando que Rolando termine su año escolar para luego venirse aquí a Los Teques. Y es bien importante que una vez que ellos estén con nosotros, ustedes presten todo su apoyo, todo su amor a esta familia. Ellos van a pasar un año con nosotros antes de volver a CFM, de manera que son nuestros, son parte nuestra. Así que, por favor, yo les pido, iglesia, que los arropemos, que estemos pendientes de ellos, que ellos sientan que son parte importante de nosotros. Muchísimas gracias, iglesia. Buenos días, mis hermanos en Cristo. Es un gusto estar otra vez a través de estos medios para poder compartir la palabra. Espero que el Dios de toda gracia les esté acompañando, les esté animando, les esté fortaleciendo y les esté guiando al camino de su voluntad. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el capítulo 3 del libro de Efesios, el versículo 14, y voy a leer hasta el versículo 21. Dice la palabra de Dios: cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración de que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Vamos a orar. Padre, entregamos en esta hora este tiempo. Lo dedicamos a la gloria de tu nombre. Te suplicamos que tu Espíritu Santo tome el control de este tiempo de enseñanza y tu pueblo sea enseñado, tu pueblo sea transformado, tu pueblo sea cambiado conforme a tu voluntad y que todo sea para la gloria de tu nombre. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, pongamos mucha atención a lo que Dios nos quiere decir en esta mañana. En un tiempo como este, en el que nos ha tocado vivir, algunas personas son muy infelices, se encuentran demasiado frustradas, agobiadas por la situación que estamos viviendo. Algunos de verdad nunca han probado lo que es el gozo del Señor en una circunstancia difícil, así como la probó el apóstol Pablo, que cuando estaba preso ya en la cárcel
y le escribía a los hermanos de la iglesia de Filipo, les decía que había aprendido a estar contento, cualquiera sea su situación, había aprendido a manifestar gozo y alegría en medio de situaciones de escasez como en abundancia, en cualquier circunstancia había aprendido a estar bien con Cristo. Y decía en medio de circunstancias que todo lo podía en Cristo que lo fortalecía. Bueno, algunos nunca han probado eso y eso es lamentable. Hay otras personas que están muy enojadas, muy amargadas, muy deprimidas, no tienen ninguna o muy poca capacidad para enfrentar una situación difícil como la que vivimos. Le faltan recursos, las presiones los agobian y no tienen respuestas espirituales a los problemas que estamos viviendo en este tiempo. Y eso de no tener las condiciones necesarias para afrontar estas luchas pueden traer al creyente derrotas y lo peor, tomar muy malas decisiones. Sin madurez emocional, sin los recursos de Dios, no podemos hacer nada. Así que, hermano, que en esta carta el apóstol escribe a los hermanos de Efesios y les ruega que no se depriman, que no se angustien porque él estaba preso. Pablo les recuerda que para él, según el contexto del capítulo anterior, que para él lo más importante es el propósito de que el Evangelio de Jesucristo sea predicado. Y por encima de esa circunstancia, él los animaba a seguir adelante con toda su fuerza para cumplir los propósitos de Dios, aún en medio de la peor dificultad que podían estar viviendo. Así que no olviden este detalle, que este párrafo que vamos a comentar se encuentra dentro de un contexto donde la iglesia tenía algo de tribulación, algo de angustia, algo de preocupación, algo de crisis, especialmente porque su líder estaba preso. Y en esta mañana vamos a aprender algo muy importante. Vean, en Cristo se obtiene la fortaleza necesaria para una vida plena en tiempos de crisis. Les repito, esto es muy importante. En Cristo se obtiene la fortaleza necesaria para una vida plena en tiempos de crisis. No lo olviden. Y vamos a ver que el apóstol lo primero que hace es que él dirige su oración al Dios Padre Todopoderoso, aquí en el capítulo 3 de Efesios, el versículo 14, se acerca al Dios creador del universo, el Dios que crea todo lo que existe en este mundo, y le pide en oración una petición muy importante. Él dice, le pide en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos le dé ¿qué? La fortaleza. Ahí está el punto muy importante que el apóstol quiere de una iglesia que está en aflicción, es una iglesia que está en dificultad, es una iglesia que tiene algo de pruebas, de dificultades, y le pide al Señor, le pide a Dios que de su corazón, de sus recursos inagotables, les dé fortaleza. Y vamos a ver qué fortaleza espiritual. Cuando uno entiende la palabra fortalecer, eso significa adquirir el vigor y el poder necesario para lograr un propósito. Ser fortificado, estar vigorizado, estar habilitado, estar fortalecido es tener las condiciones para cumplir una tarea concreta. Por eso el apóstol Pablo le pide al Señor de corazón que en medio de la aflicción que viven los hermanos de Éfeso, les fortalezca, les haga capaz de mantener el cumplimiento de sus propósitos aún en medio de esta situación. Mira, usted debe recordar cómo se fortalece un bebé. ¿Cómo se fortalece un bebé que está recién nacido, que está en condiciones de debilidad, que está muy frágil? Un bebé cuando nace está muy frágil. Bueno, a ese bebé hay que tomarlo, hay que alimentarlo, hay que protegerlo, hay que cuidarle, hay que darle todo lo necesario para que el bebé se haga fuerte, pueda comer por sí mismo, pueda caminar, pueda pensar, pueda ver, pueda oír, pueda hacer todo lo necesario. Bueno, el fortalecimiento que estamos viendo aquí es que le hagamos lo necesario. Dios quiere que nosotros hagamos lo necesario, que así como a los niños se les da todo lo necesario para que sean fuertes, también como creyentes, en medio de dificultades, seamos fuertes. Y vean que este aspecto muy importante, yo recuerdo aquí el libro de Lucas,
cuando el escritor hace mención del crecimiento de Jesucristo y dice la escritura que Jesús crecía dice la Biblia, en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ahí uno ve fácilmente tres tipos de crecimiento. Crecimiento mental, crecimiento en cuanto a sabiduría, crecimiento físico y crecimiento espiritual. Él tenía la gracia de Dios y de los hombres. Ahí vemos el crecimiento espiritual. Bueno, de esa misma forma Dios quiere que sus hijos crezcan, se fortalezcan, se conviertan en personas estables para poder afrontar cualquier tipo de dificultad. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, ponga atención al texto que el apóstol Pablo le pide a Dios que le dé a la iglesia fortaleza espiritual, le dé solidez, la fuerza necesaria para conducir, para llevar una vida espiritual o una vida espiritual completa, plena, sólida, estable, que traiga gloria a Dios y cumpla los propósitos de Dios en esta tierra. Ahora vea muy bien que aquí en estos versículos la fortaleza espiritual es otorgada por Dios, la fortaleza que pide el apóstol Pablo para la iglesia, que la que nosotros queremos para nosotros, mis hermanos, es una fortaleza que es otorgada conforme a la ilimitada y abundante riqueza de Dios. Qué grande es nuestro Dios y que Dios tiene todos sus recursos a su disposición para fortalecer nuestras vidas. Qué hermoso es conocer que de su abundante riqueza, así como dice Efesios capítulo 2, versículo 4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, o el versículo 7 del capítulo 2 de Efesios, donde dice que de su inmensa gracia Él nos salvó. Así que Dios, de su amor inagotable, abundante y de su gracia, tiene los recursos necesarios para fortalecer nuestra vida espiritual. Dios lo tiene y nos tiene a nuestra disposición, y ese es el deseo que Pablo está pidiendo a Dios que nos dé. En este caso a la iglesia de Éfeso, pero también que nosotros la aplicamos a nosotros, como es el deseo que tenemos ahora de que Dios de toda su riqueza nos fortalezca. Y vean que aquí dice el texto, versículo 16, algo muy específico, dice, nos fortalezca con el poder en el ser interior por medio de su Espíritu Santo. Qué interesante aquí, que el medio que Dios va a usar es el poder del Espíritu Santo. Uno debe recordar que este poder que va a actuar en nosotros, cuando uno revisa el libro de Efesios, se da cuenta, por ejemplo, en el capítulo 1, los versículos 19, 20 y 21, se da cuenta que el mismo poder, Pablo ora, en la primera oración que hacen a los Efesios, en el libro a los Efesios, él dice que él ora para que entendamos o comprendamos que el mismo poder extraordinario, todopoderoso, que actuó en Cristo, lo levantó de los muertos, lo colocó como Señor de la iglesia y sobre todo principal y potestad, es el mismo poder que actúa en nosotros. Y vamos a ver allá cuando Pablo comienza a hablar de la armadura, comienza diciendo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que ese poder que Dios puso a su disposición por medio de su Espíritu para rescatar a Cristo de los muertos es el mismo poder que va a hacer posible que yo hoy sea fortalecido. Hoy yo sea vigoroso, fuerte, empoderado para cumplir la voluntad de Dios en tiempos difíciles. Y es lo que la petición que Pablo está haciendo aquí en una forma concreta y específica. Hay un detalle aquí importante, es que este mismo poder no solamente es un poder que está basado en la grandeza de Dios, en la riqueza de Dios, es un poder, es un fortalecimiento que se basa en el poder del Espíritu Santo, sino que también Pablo especifica a dónde quiere que seamos fuertes. Él dice, para que seamos fortalecidos en el hombre interior, en el corazón, en el ser interno, en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestras decisiones, en nuestra conciencia, en nuestro espíritu, en nuestro ser interior.
así. El ser interior es todo lo que somos nosotros por dentro, todo lo que somos por fuera. Allí adentro, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestras decisiones, en nuestro espíritu, allí Dios quiere hacernos suficientemente fuertes para afrontar y vencer en tiempos de dificultad. Bendito el nombre del Señor, porque la Biblia dice, y la Biblia nos anima en este día, la palabra de Dios nos anima a que es necesario ser creyentes fuertes. Es necesario ser creyentes absolutamente fortalecidos en el poder de Dios. Muy bien, ahora aquí encontramos dos cosas muy importantes, dos cualidades, lo que sigue, los versículos 17 al 19, vamos a encontrar dos cualidades muy importantes de la fortaleza espiritual. Ponga mucha atención. No olvide que lo que hemos dicho hasta ahora, que en Cristo vamos a encontrar, ¿verdad?, la fortaleza necesaria para llevar una vida plena en tiempos de crisis. Y hemos dicho que el proceso de fortalecimiento es necesario. El proceso de ser fuerte en el creyente es necesario. Necesitamos activarnos y actuar en esa dirección. Ahora, el apóstol especifica dos cualidades de esa fortaleza. Y la primera, ponga atención, la primera está allí en el versículo 17, donde dice de manera clara, según el texto aquí, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Vea, lo primero, la primera cualidad de esa fortaleza que Dios quiere para nosotros en este tiempo es que uno desarrolle esa conciencia de la presencia permanente de Cristo en nosotros. Oiga bien, eso es muy importante. Si hay algo trágico de la iglesia moderna, es la poca predicación de Jesucristo. Y peor cuando no estamos suficientemente, digamos, enfocados, concentrados en que Cristo crezca en nosotros. Y aquí Pablo, cuando dice que el propósito de Dios es que Cristo habite en nuestro corazón, eso significa el propósito de Dios es que nosotros confiemos, estemos seguros que Cristo tiene residencia permanente en nuestras vidas. Qué interesante cuando uno ve estas verdades. La Biblia establece, por ejemplo, en 1 Corintios 6, 19 y 20, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. En otras palabras, cuando Cristo, el Espíritu de Dios habita en nosotros, realmente el que habita es Cristo. Recuerden que Cristo dijo, yo les enviaré al otro consolador, al otro que es igual que yo, para que esté con vosotros para siempre. Cuando el Espíritu está en nosotros, realmente Cristo está en nosotros. Esa conciencia no la perdamos de vista nunca. Me encanta lo que dice el 2 de Corintios, el capítulo 3, el último versículo, porque dice, así que, y voy a leer también el 17, de 2 Corintios 3, 17 y 18, dice, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Dese cuenta que el texto lo que está tratando de decir, donde está el Espíritu está Cristo, y donde está el Espíritu hay libertad, y donde está el Espíritu, con esa libertad hay un proceso de transformación hasta parecernos cada día más a Cristo. Qué importante que yo entienda esto, la presencia de Cristo en mí. Pablo no se equivoca cuando dice también a los hermanos de Filipo en el capítulo 1, versículo 6, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
o cuando le dice a los hermanos de Galacia, a los hermanos allá en Gálatas 4:19, que por ahora, mis hermanos, tengo dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Eso es sumamente importante, que uno entienda que la presencia de Cristo en nuestra vida, cuando creímos, Cristo comenzó a morar. Eso es parte del nuevo nacimiento. Cuando se nos dio la vida de Cristo, Cristo comenzó a vivir en nosotros, pero ese Cristo no puede estar allí muerto. Entonces Cristo tiene que crecer, 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 crecer hasta tomar el control de nuestras vidas y llegar al punto de expresar, como Pablo lo dijo allá en Gálatas 2:20 en forma magistral: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual dio su vida por mí. Dese cuenta, Pablo dejó de ser, se negó, se crucificó, murió el Pablo, y ahora Cristo tenía el control. Así que esta es la primera área que nosotros tenemos que trabajar para fortalecer la presencia real de un Cristo que nos gobierna, que nos domina, que nos controla, que seguimos, que amamos y que obedecemos. Eso es muy importante, que usted y yo comprendamos esta extraordinaria verdad. Que la palabra en esta mañana, la petición del apóstol Pablo por los hermanos, es la petición de Dios para nosotros, el deseo de Dios para esta iglesia, nuestra iglesia cristiana Ríos de Agua Viva. ¿Cuál es? Que esta iglesia sea sólida, fuerte. Como dice ahí Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos es en Cristo. Y cuando Cristo crece, cuando Cristo toma el control, cuando Cristo nos vigoriza, estamos sólidos. O cuando Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en Filipenses 4:13, lo dijo en razón que yo puedo estar contento y satisfecho, no teniendo nada o teniendo mucho, porque tomo las fuerzas de Cristo. Y ese es el propósito de Dios, que nosotros tomemos fuerzas en este tiempo de nuestro Señor Jesucristo, para gloria y honra de su nombre. Eso es muy importante. Esta es la primera cualidad de una vida, una fortaleza, de la fortaleza espiritual. La segunda cualidad es el amor infinito de Cristo. Usted pone atención que después, en los versículos que siguen, desde el final del versículo 18, dice: espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo. ¿Verdad? Es mi deseo que ustedes tengan por experiencia. El propósito de Dios no es que sepamos mucho acerca del amor. Ponga atención. Nos vamos a fortalecer primero en Cristo, ahora nos vamos a fortalecer en el amor de Cristo, ese amor de Cristo que es infinito. Y Dios no quiere que tengamos mucha teoría, mucho conocimiento, mucha información acerca del amor de Cristo, mucho intelecto, sino que por experiencia viva uno pueda decir: yo soy amado por Cristo, yo vivo la experiencia de ser amado por Dios, decir como Pablo allá que debemos vestirnos como amados de Dios, porque cuando uno se viste, uno se reviste, uno se expresa como persona amada, eso no lo puede esconder. La persona que está amada no puede esconder eso, porque le brota el gozo, la alegría, en su cara se nota que está disfrutando el amor que recibe. Y el Señor quiere que la segunda cualidad de esa fortaleza en el creyente sea esta: un crecimiento profundo en experimentar el amor de Dios. Y Pablo dice aquí dos frases muy interesantes. Dice que, por una parte, dice arraigados, significa que la iglesia tenga raíces profundas en el amor, y después dice cimentados, que tengan una base firme en el amor. Dese cuenta la importancia de fortalecer en un tiempo difícil como este, de persecución, de limitaciones, de hambre, de crisis económica, de enfermedad, de pandemia. La situación para algunos es sumamente difícil, pero en un momento como este no es solamente hay que
contar con la presencia del Cristo que dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ese mismo Cristo que dijo que nunca nos dejará ni nos desamparará, pero también disfrutar que su amor es real, hay que fortalecerse en el amor de Cristo, su amor es cierto, su amor se puede tocar, se puede experimentar, se puede vibrar dentro del amor de Dios. Entonces, mi hermano, vea, es importante que aquí la Biblia dice que usted se arraigue profundamente y dice aquí un detallito interesante, que nosotros disfrutemos ese amor verdadero en compañía de todo el pueblo de Dios, que no solamente la fortaleza es para mí, sino para toda la comunidad. Toda la iglesia está siendo invitada a fortalecerse en ese amor. Ese amor, dice aquí la palabra, es un amor sobrenatural y que la mente humana nunca será suficiente para, yo diría, o capaz para verlo en toda su magnitud. Nunca la mente humana será capaz de percibir en toda su magnitud el amor de Dios, pero ese amor es real. Mire, ponga atención a lo que dice. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Es demasiado grande para entenderlo. Cuando yo veo esta frase y yo recuerdo 1 Corintios, el capítulo 13, los versículos del 4 al 7, yo recuerdo esa parte que parece tan profunda, el amor de Cristo, y pareciera casi un imposible, pero la Biblia dice que esta clase de amor, ¿ve? Ese amor que es paciente, que es bondadoso, estoy leyendo 1 Corintios 13, 4 hasta el 7, el amor que no es celoso, no es fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en todas circunstancias. Este amor es la mayor descripción o la mejor descripción del mismo amor de Cristo. Y ese amor de 1 Corintios 13 es el amor que Dios quiere reflejar, quiere influenciar en nosotros, quiere mostrarnos a nosotros ese amor extraordinario que tiene a nuestra disposición, que parece que nuestra mente no es capaz de entender. Y dice un detallito allí muy importante en el versículo 19, vea, entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Esta es la clase de amor, dice el apóstol Pablo, que va a conducir al creyente, oiga bien, a experimentar en toda su plenitud el amor de Cristo. Porque Dios, todo lo que provee, Dios quiere que yo me fortalezca en esta verdad, me fortalezca en su amor. Pablo decía ya a los colosenses algo bien interesante. Decía, en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10. En Cristo habita Dios en toda su plenitud. Dios en forma completa está en Cristo. Y después dice el versículo 10, y vosotros estáis completos en Él. Que el que tiene a Cristo, oiga bien, no solo tiene su presencia, su poder actuando, acompañándolo, sino que tiene también el amor de Cristo en forma completa. Ese amor, como dice el apóstol Pablo allá en Romanos 8, que nada en la tierra y en el universo nos puede separar del amor eterno de Cristo. Por supuesto, con la presencia de Cristo y con el amor de Cristo presente en nuestra vida, oye, somos hermanos creyentes fuertes, creyentes sólidos, creyentes capaces de afrontar esta situación. Ahorita no hace falta, no es cuestión de dinero, no es cuestión de cosas materiales. Nuestro Señor, con su amor, nos quiere mostrar que no dependemos de lo material, del sueldo, del trabajo. Aún así, Él nos va a sostener, Él nos va a proveer, Él nos va a dar paz, Él nos va a dar gozo, Él nos va a dar sabiduría, Él nos va a iluminar, Él nos va a orientar, Él nos va a dar fuerza para seguir en victoria este tiempo. Así que, hermano, vamos a concluir. Hemos dicho ya que el amor en Cristo, ¿verdad? Tenemos
la fortaleza suficiente para una vida plena en tiempos de crisis. No lo olvide. En Cristo, oiga bien, repítalo, en Cristo, ¿verdad? Tenemos la fortaleza suficiente para una vida plena en tiempos de crisis. Sí podemos. Si Cristo crece, si Cristo nos empodera, si aumentamos nuestra fe en el Cristo que tenemos, en el amor que tiene para con nosotros, otras cosas, otra clase de vida va a existir en un momento como este. Quiero terminar con esto. Número 1, 3, digamos, aplicaciones prácticas. Debemos tener la absoluta confianza en el poder y generosidad de Dios para responder a estas necesidades que tenemos los creyentes. Ser fuerte espiritualmente. Vea qué importante es que yo tenga confianza. El deseo de Dios, el plan de Dios, el diseño de Dios, el propósito de Dios es que yo sea un creyente espiritualmente fuerte. Que un tiempo como este tenga la fortaleza, como dicen los psicólogos, la resiliencia, la capacidad de resistir presiones, de aguantar momentos difíciles y yo pueda vencer la situación con el poder de Cristo, porque Cristo está conmigo y si Cristo está conmigo, yo actúo no por mi fuerza, sino por medio de Cristo. Eso es muy importante, la confianza en el plan de Dios de que yo sea fuerte. Ahora, eso es importante para que yo entienda esto, para que yo ponga de mi parte, haga mi parte. Ya Dios está dispuesto a ayudarme a ser fuerte, debo disponerme ahora a trabajar para ser fuerte. Entonces, va lo segundo. Lo primero es tener fe, confianza en lo que Dios quiere hacer. Y lo segundo, hay una forma de fortalecer la vida de Cristo en el corazón, consiste en cultivar una espiritualidad mucho más profunda, mucho más íntima. Y eso requiere, mis hermanos, para que usted tenga una intimidad mucho más profunda con Cristo, la búsqueda de la soledad. ¿Qué significa la búsqueda de la soledad? La búsqueda diaria de un tiempo a solas con su Señor Jesucristo. Eso es de suma importancia. El creyente que quiere tomar fuerzas de Cristo necesita ese espacio, ese tiempo es apartado, dedicado a Cristo. En la mañana, en la tarde, en la noche, cuando usted lo disponga, el mejor tiempo de acuerdo a su condición física y familiar, pero disponga un tiempo para estar en soledad, allí solo con su Señor, para recibir de Él, disfrutar de su compañía. Y en ese tiempo de soledad es muy importante que usted medite en la palabra de Dios, que usted medite. Siempre recuerdo este texto, uno de los textos que más me encanta la Biblia, Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes en todo lo que en él está escrito. Entonces haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Ve? O como dice ese Josué 1:8, o como dice Isaías capítulo 26, en los versículos 3 y 4, ¿verdad? Eh, el que confía, el que pone sus pensamientos y que confía en Dios, dice el Señor lo guardará en completa paz. Entonces, si nosotros podemos poner nuestra confianza y meditar en la verdad de Dios, esa verdad nos va a nutrir, va a fortalecer nuestra confianza en Cristo, como lo hacía Jeremías, dice, me encontré con tu palabra y me la comí, y ella causó gozo y alegría en mi corazón. En un tiempo como este, tener un espacio para meditar en la palabra, para que esa palabra me fortalezca con sabiduría, con gozo, con paz, con fuerza, con fortalecer mi fe en Cristo, es de suma importancia. Aprender a meditar y dedicar espacio para la meditación tranquila de la palabra de Dios. Hoy, en un tiempo de confinamiento, hermanos, no hay justificación que no apartes un tiempo para meditar calmadamente, tranquilamente, para dejar que la palabra de Dios llegue a tu corazón, te nutra, te dé fuerza, te revitalice, con tranquilidad. Deja que el Espíritu Santo quiere hacerlo. La Biblia dice que el ministerio del Espíritu, dice la palabra, nos guiará,
dice la palabra, no solamente nos enseñará todas las cosas, sino también nos recordará lo que está en la palabra. Así que contamos con la asistencia del Espíritu Santo para que la verdad de la palabra nutra el corazón y fortalezca nuestra confianza en Cristo. Por supuesto, hermano, no dejes de orar en esos tiempos de soledad con Dios cada día. Es importantísimo en tu tiempo de nutrición no solo estar a solas, no solo meditar en la palabra, sino también abrir tu corazón con tus necesidades. Siempre recuerdo el texto de Filipenses 4, 6 y 7, donde dice que por nada estemos angustiados, por nada. Que en vez de estar angustiados, nosotros debemos poner en oración nuestras peticiones a Dios con acciones de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará la mente y el corazón en Cristo Jesús. Qué lindo tener tiempos con Dios diario. Esos tiempos van a cambiar tu forma de vivir, tu forma de ver las cosas. Es imposible tener una vida de comunión profunda, intensa con Dios y no cambiar. Y hoy más que nunca, si no cambiamos, no aguantamos la mecha de este tiempo, la presión de este tiempo, la batalla de este tiempo. Necesitamos cambiar día a día con nuestros tiempos de crecimiento espiritual. Yo espero que el Espíritu Santo te guíe a esta verdad. Y terminamos diciendo, como Pablo aquí en el texto decía, gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Qué importante, hermano, que usted alabe a Dios. Él merece toda gloria por toda la eternidad. Oye, la alabanza es un alma de batalla. La alabanza muestra un corazón agradecido y eso nos fortalece. La alabanza es un medio. Yo te recomiendo, hermano, que cada vez que te acuerdes de esta palabra esta semana, trata de alabar al Señor. Señor, alabo al Dios que es creador y sustentador del universo. Alabo al que me salvó, alabo al que me cuida, alabo al que es mi pastor, alabo al que tiene, el que me ama, alabo al que está conmigo, el que me trata con cortesía, el que me bendice. A ese Señor le amo y le alabo con todo mi corazón. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Hermanos, que Dios bendiga esta palabra, que la use para animarte. Confío en que el Espíritu Santo ha enviado esta palabra a tu corazón y esa palabra te va a mover a buscar la forma, como dijimos al principio, en Cristo está la fortaleza suficiente, necesaria para una vida plena en tiempos de crisis. No hay otra forma. Que te pegues a Cristo. Cristo quiere fortalecerte, quiere hacerte sólido, estable. Cristo quiere que tú disfrutes de su presencia. Nuestro Cristo está presente. Hazte la tarea, la disciplina de recordar, Cristo está conmigo. No estoy solo. Él dijo que nunca me dejará. Él dijo que aunque yo ande en valle de sombra de muerte, Él estará conmigo. Él está conmigo, siempre está conmigo y está conmigo su fortaleza, su fuerza, su ánimo. Nunca voy a estar solo. En circunstancias de cualquier tipo, Él estará conmigo porque Él me ama. La segunda cualidad de fortaleza, Él me ama. Percibo su amor. La Biblia dice que si amamos a Cristo, guardaremos sus mandamientos. Y la Biblia dice también, hermano, allá en Juan 14, 21 y 23, que el que tiene los mandamientos, el que tiene los mandamientos de Cristo y ama a Cristo, dice la palabra, Dios lo amará y Cristo lo amará y ambos vendrán a Él y ambos se manifestarán a Él y ambos se darán a conocer al Hijo de Dios que ama a Cristo. Por favor, responde a esta palabra con obediencia y disponte a confiar que sí podemos ser creyentes fuertes en este tiempo para gloria de Dios. Rompe con la rutina, rompe con los miedos, rompe con la vergüenza, rompe con la debilidad y vive una vida de fortaleza y victoriosa para gloria del nombre de nuestro Dios. Vamos a orar. Que Dios te bendiga. Padre, gracias por esta palabra. Gracias porque
tú estás aquí conmigo, gracias porque tú has hablado, gracias por la iglesia que está escuchando esta palabra. Te ruego, Padre, que esta mañana tu Espíritu fortalezca sus corazones, sus vidas respondan con humildad, con un corazón sensible a lo que tú les has revelado. Te lo ruego en el nombre de Jesús y te suplico que toda aquella persona que puede estar en su casa allí agobiada, con miedo, con limitaciones económicas, enferma, con alguna clase de limitación, te suplico en el nombre de Jesús que en esta hora el Espíritu Santo le fortalezca, le consuele, le anime, le muestre la presencia de Cristo, que cada uno pueda sentir donde quiera que esté que no está solo, que tú estás con nosotros, que esta situación no nos va a derrotar, que tú nos acompañarás y nos protegerás y nos amarás hasta el fin de nuestra vida aquí en la tierra. Muchas gracias, Señor, por esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.